Muy buenos días a todo el mundo ahí conectado. Les habla Adrián Rodríguez, responsable hoy de digitalización y servicios de la firma Festo. Es una breve presentación para aquellos que no me conocen. La idea es que estemos compartiendo un rato de conocimiento, de intercambio de ideas, que ustedes se encuentren con muchas novedades. Vamos a emitir un certificado para aquellos que logren estar por lo menos un mínimo del 90% de su atención enfocada en esta presentación. Así es donde nosotros consideramos que agregamos valor a este conocimiento que vamos a impartir, esta novedad de la cual me parece que debemos dar lugar a debatir. Lo que tienen en la imagen principal, a mí se me fueron ocurriendo muchas ideas durante el transcurso, eh, que fíjense que tenemos ahí un año tal como 1925, donde dos personas con su emprendimiento orientado a la industria de la madera eh, unían sus apellidos, conformando la palabra Festo. Y hoy ya casi después de 100 años, ¿no? Lo que se me ocurría a mí es en qué posición estaríamos. ¿Cuándo uno proyecta qué va a pasar dentro de 100 años? Me parece que está dentro de la fantasía de todos y hoy con Festo lo pueden cumplir ya teniendo dos escenarios completamente distintos. Lo que vamos a ir recorriendo nosotros durante esta presentación van a ser diferentes tips. Van a ser tips asociados a el impacto que nos genera este tipo de componente digital en una tecnología, si quieren, tan clásica como la neumática. Vamos a identificar cuál es el ADN de ese producto, cómo está compuesto, qué alcances tiene, qué niveles de aplicaciones pudimos hacer, dónde pudimos aplicar el producto, para que ustedes, además de conocerlo, también puedan incorporar la técnica como una herramienta más que vino y está para quedarse claramente. En esta pantalla también tienen ahí un código QR, ese código QR los va a llevar a mi contacto de LinkedIn, no tengan ninguna duda en contactarme y estar vinculados, es otra herramienta que hoy también convive con nosotros, así que aquel que quiera simplemente me agrega como un contacto más. Y la consulta, para ir entrando en calor, es, los invitamos a conocernos mejor. ¿Sí? Ahí es donde ustedes van a conocer hoy qué está haciendo Festo en cuanto a su innovación, en cuanto a lo distinto. Ahí dice, ¿sabrá usted de lo que estamos hablando? Y probablemente no, por eso están asistiendo. El componente que vamos a mostrar, el producto que vamos a mostrar, no es un producto que se haya lanzado hoy en el 2020, es un producto que se lanzó un tiempo antes, pero les iré contando por qué luego de 2 años aproximadamente se termina de presentar en Argentina oficialmente. Hoy es la presentación oficial de lanzamiento para nosotros. Eso no quita que algunos clientes que hoy estén participando de la webinar ya hayan ganado experiencia con esto. ¿Por qué? Porque es un formato muy particular en el cual Festo decidió encriptar cierta información y trabajar con específicos clientes donde nosotros creíamos que este producto tenía un atractivo y terminaba siendo altamente conveniente. Al terminar esta webinar eh, en lo que vamos a estar pensando, me parece, en conjunto, tanto ustedes como nosotros, es eso. ¿A dónde aplica ese producto? Bien, y ahí es donde vamos a estar trabajando. Ok, algo distinto a las webinars clásicas es que, bueno, ahí dice, por favor, ustedes van a ir incorporando información en el lapso de 1 hora y bastante información, mucha información. Entonces lo que ocurre es que como nos tenemos que ajustar a ese tiempo dentro de lo que se pueda, muchas veces van a surgir preguntas de las cuales contamos con la colaboración de dos personas que trabajan también, que me acompañan. Uno es Nahuel y el otro es Rodrigo. Ellos ya tienen experiencia de aplicaciones en el producto que vamos a mostrar.
tienen experiencia, se han equivocado en cosas, han logrado otras de manera exitosa. Entonces, a mí lo que me interesa es que todas esas preguntas que a ustedes se les vayan presentando, no esperar hasta el final, sino empezar a escribirla. Si la empiezan a escribir, lo bueno es que el soporte técnico las está leyendo permanentemente mientras yo sigo con la presentación y ustedes tendrían también la respuesta. En algún momento iré mirando esas preguntas que se hicieron y ellos también me van a dar un aviso de, Adrián, este tema mencionalo porque es altamente relevante. ¿De acuerdo? Adrián, Entonces, sí, sí, disculpa que Andrea. interrumpa, solamente para verificar si las personas que están asistiendo pueden oírte bien, si podrían Ok, levantar las sí, manitos. sí, gracias. Pueden marcar ahí, perfecto, ya hay gente que está marcando, en consecuencia se está escuchando bien. Perfecto, gracias. Muy bien, yo creo que los imprevistos que se pueden llegar a generar es algún problema con la conexión, algo por el estilo, ahí también sabiendo que contamos con 2 personas idóneas también en el tema, ellos lo podrán abordar, esperemos que no, que no tengamos esos problemas, pero estar advertidos con este tema de, de la cuarentena en Argentina, el uso de la red es muy recurrente, ¿no? Pero bueno, lo podemos llegar a tener. Entonces, listos. Estén preparados para ir cargando las preguntas a medida que nosotros vayamos avanzando, de manera tal que el soporte técnico las vaya contestando. Bueno, ahí dicen que escuchan un poquito entrecortado. No sé si es un tema de la transmisión, si hay otros que estén escuchando perfecto, pero por lo que escucha, por lo que se ve ahí también hay gente que me dice, Mariano, que sí, que se escucha perfecto, ¿eh? Así que por ahí es un temita de red. Ahí verifiquen en sus casas. Lo que suele pasar es o que queda conectada la Play de los chicos o que queda alguien mirando Netflix en casa. Bueno, todo eso les va a consumir ancho de banda y van a tener algún inconveniente también con el audio. Muy bien, gracias por los que me van dando el feedback de que se escucha bien. Sigo avanzando entonces. Arranquemos. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con una introducción. Una introducción para ir entrando en calor. Historia de la empresa. Casi 100 años de innovación, como les iba contando. Quiero que hagan un recorrido visual con los ítems que se están mostrando ahí, ¿no? Para ponernos en contexto. Habla de un 1925, donde se funda esta definición de Festo, básicamente, Fetzer y Stoll, uniendo sus apellidos y empezando a desarrollar máquinas para la industria de la madera. 1951, Festo desarrolla la primera lijadora orbital, es un dato que por ahí a muchos se les escapa. En 1955 dejan, no es que dejan de trabajar con la industria de la madera, sino que se genera como una subdivisión de Festo Pneumatic. Ahí es donde los primeros actuadores, estos de simple efecto, cumplían con la función de seguridad en algunos tornos, en algunas máquinas, lo cual les permite avanzar con el primer catálogo. En 1965 lo marqué ahí con un color distinto, porque aparece una necesidad en el ser humano, básicamente. ¿Por qué? Porque esta tecnología empezaba a tener un resultado muy favorable y era fundamental hacer algo que estamos haciendo nosotros ahora. Empezar a difundir ese conocimiento de manera masiva, empezar a contarles qué en ese momento, ¿no? ¿Qué era la neumática? ¿Qué tenía de distinto? ¿Qué ventajas podía concebir? Y fíjense cómo en 1989 el primer terminal de válvulas del mundo está identificado con nuestra firma. ¿Sí? O sea, el concepto de terminal muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un terminal, entre un manifold, entre una batería de válvulas? Cuando hablamos de concepto de terminal estamos hablando de que por una placa se comunica aire comprimido, escapes a la atmósfera y también la energía eléctrica. Bien, con ese concepto, a partir de ahí, piensen que Festo permanentemente fue sacando y sigue trabajando con nuevos patentamientos. Muestra ahí un segundo camino que toma, que es la parte de las herramientas para la madera, que es Festool, y cómo marca esa separación en el año 2000, ¿no? Ahí se genera la división. Uno dice, bueno, yo sigo con automatización, pero otra parte sigue orientada a la industria de la madera. En el 2006
dice, red de aprendizaje sobre biónica. Bueno, ahí ya es un tópico muy fuerte, muy interesante, porque habrán visto, si tuvieron la oportunidad de chusmear un poco, de revisar un poco qué es lo que hace Festo, se encuentran con que esas estructuras, donde tratamos de imitar un pez, una libélula, una mariposa, bueno, en realidad es esto, ¿no? Es una red de aprendizaje. ¿Aprendizaje de qué? De la administración de la energía, ¿sí? Cómo si estos seres vivos administran la energía y pueden regularla, las máquinas pueden aprender sobre lo mismo. Y un poquito más adelante, como les había anticipado, en el 2017, aparece un término que todavía lo voy a guardar, a pesar de que sea el título de nuestra webinar, pero aparece algo distinto. Vamos a ver qué tan diferente es, ¿no? Hoy es muy común escuchar esa frase de que el mundo está cambiando más rápidamente que antes. Y si hay algo que lo está acelerando, es este tópico, es el tópico de la digitalización. La digitalización está acelerando esa transformación. Si participaron en la webinar anterior que estuve conectado de digitalización, ahí es donde mostrábamos esta imagen, ¿no? De cómo en la elección del Papa Benedicto estábamos en una situación y si mirábamos 8 años después, una foto completamente distinta. Y ahora tengo algo para reflexionar, ¿sí? ¿En qué vamos a reflexionar? Ahí tengo 3 escenarios. Tengo algo que está transcurriendo por allá por 1950, una foto un poquito más actualizada y una foto, por lo menos para nuestra región, un poco extraña, que tenemos que mirarla un poquito más en detalle. Miren, voy a hacer un pequeño zoom sobre la imagen. Se podrían destacar y podríamos hacer muchas observaciones. Vamos a mostrar las más representativas. ¿Qué se puede ver? Se puede ver un grupo de un promedio de 10 personas, donde está el docente, donde está en el fondo un esquema neumático, una lógica booleana del otro lado, y con mucho detalle se puede llegar a observar una imagen de la cual a muchos de nuestra generación, cuando hoy trabajamos en un PowerPoint, en lugar de decir slide o en lugar de decir imagen, decimos la filmina, miren la filmina, y ya no es una filmina, ya es una herramienta digital. Pero ¿qué pasábamos? Pasábamos de la imaginación, porque la verdad es que teníamos que imaginar que este circuito iba a funcionar, a la realidad. A medida que el ser humano fue logrando mejores condiciones, ya pasábamos a tener ese elemento en el banco. Sin embargo, si miramos una foto y otra, la cantidad de participantes que pueden estar en ese formato donde alguien transmitía algo, seguía muy parecida, sigue siendo muy parecida. Me imagino que en esta reunión hay muchos docentes de escuelas y se sienten identificados. Con lo que no nos sentimos tan identificados es con esto, donde si miramos la cantidad de alumnos que puede tener esa sala, primero que uno contando cabecitas ya está por encima de las 50 personas, quizás con 2 docentes y algo distinto, claramente, ¿no? Todos conectados a una PC. Han cambiado los medios en el formato de la educación. Ahí es donde nos encontrábamos entonces de pasar a la filmina, si hablamos de la neumática, a pasar ya a una herramienta digital que nos permitía tener un corte de una válvula, haber sacado una foto y subirla, haber visto si la válvula es de asiento, si es de corredera, dónde se podía gastar, qué ventajas tenía una respecto de la otra, a explicar una simbología con una herramienta simuladora. Pero miren esto. Primero que ya el símbolo no es coincidente con lo que veníamos viendo. Sí, por ahí podemos, frente a un símbolo con una numeración, identificar una cantidad de vías. Ya no sé si posiciones, porque esta es una mezcla de un símbolo de una válvula proporcional. Pero que dice aplicativos. Aplicativos de movimientos. Controlan válvulas y se realizan las funciones neumáticas más diversas con un mismo elemento. Y ahí es entonces, como les decía, en este formato de introducción, donde nosotros tenemos que pensar en este concepto. Festo, en el 2017,
representa la primer válvula del mundo controlada por aplicaciones, donde conservaremos el mismo símbolo y simplemente cargaremos funciones diferentes. Con la palabra app, ¿sí? Con la palabra que los más grandes empezamos a incorporar y nos costó decir qué es una app. Bueno, piensen que los niños ya conviven con esto. Es muy importante. Yo cuando conocí el producto, por allá les diría que como en mi etapa de formación como product manager, ese producto lo vi cercano, finales del 2015. Y me hice un planteo, me parece que se pueden estar haciendo todos. Nosotros estudiamos o veníamos estudiando la neumática de una manera y nuestros hijos, si tienen la posibilidad de entrar en el camino de la automatización, entrar en la misma rama, tienen un concepto completamente distinto, donde no le va a preocupar por dónde pasaba el aire muchas veces, le va a preocupar cuál es la app que tiene que elegir para lograr un movimiento o para lograr un control de velocidad o para controlar un valor de presión, por ejemplo. Ahí es donde nos tenemos que hacer otra pregunta también. ¿Es algo parecido a lo que ya conocemos? ¿Sí? ¿Es otro terminal de válvulas con alguna prestación distinta? Bueno, eso tiene una respuesta y la respuesta es no. No es algo parecido a lo que conocemos y no es otro terminal de válvulas. Bien. Lo llamamos la Motion Terminal. Es la primera válvula del mundo controlada por aplicaciones. ¿Pero qué es? Todavía no llego a contestarlo. La digitalización está acelerando esa transformación como lo veníamos conversando. La neumática digitalizada es clave para el futuro de la automatización. En el ámbito privado, la digitalización en los consumos, en los productos de consumo, está claro, es el smartphone, es el e-commerce, es hacer una compra por internet, es redes sociales, es lo que es entretenimiento digital. La digitalización auxilia a las actividades profesionales y hace a las personas más productivas, eso es lo que vamos viendo. Nosotros podemos compartir más tiempo con nuestra familia, podemos estar trabajando desde casa, tomar ciertas libertades y tomar decisiones frente a información que hoy nos puede mostrar una PC. Pero ¿qué hace el Motion Terminal? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué no es un terminal de válvulas? El Motion Terminal representa el nexo de la digitalización con la automatización neumática. Esa es una definición que tenemos que empezar a tener respecto de este producto y claramente apoyados en quienes lo han desarrollado. ¿Sí? Digitalización en los productos neumáticos industriales. Sí, esa es la realidad. Entonces, cuando hablemos de un Motion Terminal, estaremos hablando del nexo entre digitalización y automatización neumática. No es un terminal de válvulas, no es una batería de válvulas, no es un manifold. Es un elemento que hace de nexo para dos tecnologías que conocemos y que no las veníamos trabajando juntos. A partir de ahí, Festo lo que busca es proyectos de máquinas inteligentes. Un tópico muy relevante es el tópico de la eficiencia energética. Estos problemas que tenemos de la huella de CO2 es un tema que nos tiene que llegar a todos, que debe cambiar la mentalidad de todos los que tenemos experiencia en preparar automatismos, porque es un tema de valor, de mucho valor para la vida humana. Bien. Por supuesto, pensar en una cuarta revolución industrial, pensar en los avances, en estar listos para eso es relevante, es un producto smart, como dice ahí, ¿no? Neumática básica, electrónica, control por software, simple de controlar, preparado para diversas tareas de movimientos, para que tú puedas cambiar parámetros y para que sea un producto eficiente energéticamente. Ahora, es un producto que los va a acompañar en la transformación digital, pero que fundamentalmente debiera estar simplificando dispositivos. Acá lo que pretendo con este mensaje es que no se genera una expectativa de que, bueno, es un componente de la cuarta revolución industrial. No, al contrario,
Por el momento es un elemento que nos va a ayudar a la transformación. Entonces, los ingenieros, los técnicos y cualquier persona que esté involucrada con este concepto de automatización en la industria, y hablo de la industria, pero puedo hablar de la salud, se puede hablar de diferentes tópicos, automatización en general. Lo que tiene que hacer esto es empezar a simplificar nuestras estructuras que hoy conocemos. ¿De acuerdo? A partir de ahí, a mí me sirvió como puente todo esto que les vengo comentando para concentrarnos acá. ¿Cómo la digitalización va a simplificar los proyectos neumáticos? ¿Sí? Ese me parece que es el eje. Nosotros vamos a presentar, yo hoy les voy a presentar cómo funciona el producto, qué prestaciones tiene, cómo lo van a programar si tuviésemos que programarlo, pero cómo va a simplificar estructuras. Ese tiene que ser el eje de la conversación que tengamos hoy, o de este intercambio, ¿no? Vamos a ver entonces cómo simplificamos estructuras. Eso es un poco eh, el tópico. Primera situación. Dice, las adaptaciones mecánicas siempre son necesarias hasta donde sabemos. Lo que tengo ahí es simplificado un actuador, una válvula distribuidora, y que si quiero hasta el momento con lo que conocemos, si uno quisiera cambiar la funcionalidad de ese esquema neumático, poner una 5.3, una 5.3 de centro cerrado, presurizado, con escape, normal abierta, normal cerrado, lo que conocemos hasta ahora, si alguien tenía que hacer alteraciones, somos nosotros. O cambiamos la válvula, o ponemos un tapón en uno de los orificios. Encima, si queremos fuerzas distintas, tendríamos que pasar a un ajuste manual de reguladores de presión o a una técnica de válvula proporcional para que vaya controlando esa variable. Y si queremos hablar de cambios en el movimiento, cambios en la velocidad, cambios en el detenimiento antes de impactar, y tenemos que hablar de amortiguadores o tenemos que hablar de válvulas que estrangulen el caudal. ¿Sí? Esto es lo que conocemos hoy como la neumática clásica. Esto es lo que en un alto porcentaje estudiantes, docentes, gente que viene trabajando con estos temas conoce. Ahora, el Festo Motion Terminal, con las siglas BTEM, como lo vamos a empezar a identificar, habla de un único hardware donde sustituye más de 50 componentes en un solo elemento. Ya les voy a comentar qué tipo de componentes, pero se irán haciendo la idea con lo que acabé de mostrar. Un formato de Motion Apps. Actualmente tenemos 10 funciones disponibles, las 10 que hemos identificado como críticas, pero vamos por más. La primera válvula del mundo que se controla mediante aplicaciones, como lo veníamos conversando, y veamos qué contenido tiene, veamos qué nos ofrece. Como decíamos, o como tenemos nosotros ahí al alcance de nuestras manos un smartphone donde lo utilizamos para hablar, lo utilizamos para mirar videos, lo utilizamos para sacar fotos. Este concepto es algo muy parecido si hacemos una comparativa. Bien, porque dentro de esas funciones, ¿qué tenemos? Tenemos válvulas de vías ahí adentro, tenemos válvulas de vías. Puedo seleccionar vías y posiciones. Tenemos un control de caudal, aparece también. Un control de la presión, sí. Un control proporcional de la presión, también. Control proporcional del caudal para poder ajustar velocidades de manera proporcional o para poder dosificar, también. Sensados, incorporados, sí. Amortiguadores, sistemas de detenimiento controlado, también. Control de posición, exacto. ¿Sí? Entonces, como les comentaba, ¿no? Cuando tengamos que enseñar la neumática de los próximos años, cuando recibamos a esos alumnos, nos vamos a poner en alguna situación problemática, ¿no? Porque ¿cómo vamos a encarar todas las prestaciones que yo les estoy contando que trae un producto? ¿Qué tendremos que estar mostrando cosas viejas o tendremos que explicar para mostrar cómo funciona un televisor, tendremos que explicar las bombillas transistoras que se utilizaban en aquel momento? Y me parece que no, ahí es donde es un paradigma, es un tópico
para que lo enfrentemos en conjunto, pero estas cosas cambian. Ustedes van a conocer todas estas estructuras y las futuras generaciones van a conocer que le tienen que descargar una app para lograr un control de caudal, ¿sí? Y no sé cuántos vamos a estar cuestionando qué tiene adentro esa válvula, porque yo me imagino, por lo menos es solamente una percepción, pero lo he charlado con diferentes colegas, que ahora todos estamos queriendo ver qué hay ahí adentro. Con lo que uno juega en su imaginación es que si las futuras generaciones le va a preocupar lo que hay ahí adentro, o si solamente le va a preocupar descargar una app. Bien. Si ustedes hoy en su celular, en su smartphone, quieren una nueva aplicación, algo ya sea para el entretenimiento, para la comunicación, lo que fuese, y yo la verdad es que casi no me pregunto cómo estará levantando datos o cómo estará articulando el hardware para poder hacer funcionar esa aplicación. Pero es solamente hasta ahí mi imaginación, ¿no? Es hasta donde pueda llegar cada uno y el interés que les genere cada uno. Pero me parece que nos ponen un tema bastante desafiante. ¿Cómo es tanta flexibilidad posible? Ahí está para, por ejemplo, ya generaciones de millennials. No hablo de centennials, pero el millennial por ahí todavía tenga algún intento, ¿no? Y generaciones anteriores, por supuesto, con más interés, a ver cómo lo están haciendo. Lo están haciendo con una tecnología donde cada válvula tiene 4 valvulitas de 2 vías, 2 posiciones. ¿Sí? Ese es el modelo. Con un circuito de gate, el circuito de gate, el circuito de puente de diodos, el circuito de puente de antirretornos, no es nada nuevo y de hecho eso no es un patentamiento de Festo. ¿Sí? Pero si disponemos de estas válvulas y las potenciamos de una manera muy particular, hablando de un sistema piezoeléctrico, ahora voy a trabajar con un poquito más de detalle. Vuelvo una imagen más. Disculpenme acá que voy a agrandar un poquito. Si nosotros jugáramos con los cambios de posición de esas válvulas, por ejemplo, esta abierta, esta cerrada, esta abierta y esta cerrada, tenemos una válvula de 4 vías, 2 posiciones. Acá lo que se pueden ver es el puntito representando energía de presión y esto un escape de la atmósfera. ¿Sí? Si vemos 2 válvulas cerradas y estas 2 abiertas, tenemos un centro presurizado, o si cerramos las 4, tenemos un centro cerrado. Lo interesante es que uno pueda definir con qué configuración quiere trabajar con un mismo hardware, ¿sí? Y evidentemente lo que hemos logrado con esta posible configuración y un control electrónico es que tú puedes elegir si quieres 2 válvulas normalmente abiertas, 2 válvulas normalmente cerradas. Bueno, afortunadamente esta teoría va a seguir siendo válida, ¿no? Vamos a seguir mostrándolo, pero ya con un formato distinto. Ya con un formato distinto. Cuando hablamos de un puente de válvulas como diferencias, ¿no? Esas diferencias principales. Hablamos de un sistema de asiento. Va a tener 4 valvulitas de asiento. Una válvula de asiento se elige por los bajos niveles de fricción y por la alta velocidad de conmutación. Un sistema servopiloto trabajado con material piezoeléctrico. Un sistema de sensado de temperatura, de posición y de presión en el mismo componente. Y por supuesto, un medio de comunicación con un procesador muy potente y claramente flexibilidad de comunicación para la parametrización. Si explotamos la válvula, acá aparece lo que les cuento. El material piezoeléctrico, cuando hablamos de aplicar una energía en ese material y que este material se deforme, que genere esa flexión, es el que permite la circulación del aire. ¿Sí? Con una vida útil extremadamente prolongada, 300 millones de ciclos de conmutación, con un nivel de resistencia a las partículas sólidas de 40 micrones, un consumo muy bajo de energía eléctrica. Investigándola un poquito más, nos damos cuenta que aparece la componente electrónica, ¿sí? Donde tenemos la electrónica de las válvulas con sensores de recorrido, presión, temperatura, como les comentaba. Las 4 válvulas
servopilotadas, piezoeléctricas, que trabajan desde la comunicación de aire sobre asientos. Y eso genera la conmutación de esas válvulas de 2 vías, 2 posiciones. Con las conmutaciones estas, acomodadas de tal manera, tenemos los conductos de energía de presión, de escape de la atmósfera, salida de trabajo 4 y salida de trabajo 2. Bien, tan simple como eso. ¿Cómo es la estructura? La estructura desde el punto de vista, separemos dos cosas, ¿no? Desde el lado hardware y desde el lado software, hablando de los aplicativos. Tenemos, por el lado del hardware, tenemos el módulo del PLC o un módulo de comunicación, entradas y salidas, siempre con el formato CPX, para aquellos clientes que ya trabajan con esto, sigue siendo el mismo módulo de CPX. Aparece una interfase para poder comunicarse a través de un web server y poder configurar el Motion Terminal, pero también piensen que es el driver de las 4 válvulas. La válvula solita no trabaja, necesita el concepto de terminal. 4 válvulas, en este ejemplo pueden venir más válvulas, las conexiones salen por debajo y variables de entradas digitales o entradas analógicas también, porque se lo puede llegar a necesitar. Por el lado de los aplicativos, vamos a tener disponibles ya estas 10, donde tenemos funciones de válvulas de vías, donde tenemos válvulas proporcionales de caudal, válvulas reguladoras de flujo, algún formato eco, que ya les haré los comentarios que corresponden, ajustes de tiempo, esperar movimientos de manera temporizada, reguladoras de presión proporcional, diagnóstico de fugas, movimientos suaves o detenimientos suaves y niveles de presión seleccionables. Si seguimos trabajando un poco más sobre datos técnicos más duros, bien, nos encontramos con caudales de 480 litros minutos, por ahora es el tamaño que les vamos a ofrecer. Esos 480 litros minutos, para que tengan una idea, es lo que puede estar entregando una válvula de un cuarto. ¿Sí? La conexión en 4 y 2 es rosca 1/8, un IP65. Piensen que es el primer producto que arranca de esto y que nosotros para poder tomar estas decisiones de con qué variables íbamos a salir o con qué tamaños íbamos a trabajar, enfocamos donde se concentra el 70 o el 80% de las aplicaciones. ¿Sí? Puede ser que cuando vayan pensando en alguna alternativa, dicen, bueno, esto para un cilindro tan grande no me alcanza, o para uno tan pequeño es demasiado, pero le apuntamos a eso, le apuntamos a el 80% de las aplicaciones del mercado, esa es la realidad. Tensiones de 24 voltios, grasa H1, apto para industria alimenticia, diferentes protocolos de comunicación y diferentes formatos configurables, es decir, que el usuario pueda configurar estas variantes. 2 válvulas, 4 válvulas, 8 válvulas, la combinación de válvulas más entradas salidas, ¿sí? La combinación de módulos de entradas analógicas, 8 válvulas y módulos de entradas. Dentro de los accesorios, los sensores que están listos para detectar el recorrido completo de un cilindro o el último tramo, esos 160 milímetros, esos 100 milímetros antes de llegar a su posición. Desde el punto de vista de aplicativos, ¿sí? A través de estas aplicaciones de movimiento, las válvulas realizan todas las funciones neumáticas. Las aplicaciones tienen parámetros que se pueden cambiar en línea automáticamente. Uno cuando está trabajando una aplicación y necesita ajustar caudal o mantener un valor de presión distinto, eso se hace inmediatamente. ¿Sí? También durante la operación del terminal es posible cambiar la aplicación haciendo que la válvula realice una nueva función entre toda la línea. Se pueden compartir aplicaciones. Ahora después charlaremos un poco más adelante de los formatos de comercialización, pero me interesa más que entiendan el concepto funcional del producto. Las aplicaciones se venden con el terminal o se pueden comprar por separado a través de de lo que se llama Festo Upward. Un nivel de consumo distinto. Hablamos de un nivel de tecnología y un modelo de negocio diferente. Vas a estar comprando apps cuando necesites algo distinto. Bien, con un solo hardware.
Hace un tiempito que no sondeo. Cuéntenme cómo van. ¿Vienen bien? ¿Se va comprendiendo? Ahí veo que van haciendo preguntas. Perfecto. Bueno, muy bien. Sigo avanzando entonces. Bueno, muy bien. Lo que estamos preparando, esto está muy próximo por llegar a la Argentina, es que el producto ya está. El producto, de alguna manera, lo que estamos haciendo como responsable de esto, del tópico de digitalización y servicios, eh, yo de alguna manera en Argentina estoy administrando qué clientes están consumiendo el producto, qué clientes tienen oportunidades para consumirlo. Entonces, en el formato sepan que uno analiza previamente para qué vas a utilizar el terminal, el asesor de ventas también los acompaña, por supuesto, en esto, definen cuáles serían las mejores opciones y podés adquirir el paquete con las aplicaciones preinstaladas, ya con las aplicaciones listas. Si apareciera algún inconveniente o pensaste que esa aplicación la ibas a necesitar o la vas a necesitar después, existe este camino, el camino de poder ir bajándose las aplicaciones, comprándolas, por supuesto, pero bajándose las funciones a medida que uno tiene ya definido el product key, ya tenés la configuración del Motion Terminal. Es algo que también está próximo a llegar. Desde el punto de vista de puesta a punto y servicio mediante un PLC, piensen que tenemos la parte de el servidor web de Festo para poder entrar, configurar, ensayar las aplicaciones, verificar cómo funcionan. Ahí cuando quieran en YouTube van a encontrar cómo hacer alguna puesta a punto, por lo menos para tener una idea de cómo se hace, ¿no? Pero bueno, las Motion Apps se pueden asignar cómodamente arrastrándolas. Es óptimo para personas sin conocimientos de programación. Piensen que uno de los tópicos es este. No, empezar a encontrar un camino muy amigable, algo para que cualquier usuario lo pueda hacer, no necesariamente un programador. Entonces uno hace una puesta a punto, hace una startup, hace las pruebas con eso y después automáticamente a través de una librería, de una plataforma, se comunica y programa las funciones. Eso también ya aparece en formatos de librerías para el Motion Terminal, con compatibilidad con las marcas más reconocidas en controladores. Cuando hablamos de aplicativos de movimiento, ¿sí? Vamos a empezar a recorrer ahora cada una de las apps. Cuando hablamos de aplicativos de movimiento, ahí por ahí hago algún zoom en la imagen, pero si llegan a notarlo, puedo estar trabajando con tecnología de vacío, con 8 válvulas, o podría estar trabajando con un sistema de grippers. Una cosa es tener 8 válvulas de 2 vías, 2 posiciones, y otra cosa es tener válvulas de 4 vías, 2 posiciones. Entonces, en un sistema de handling, voy a adelantar un poquito para que veamos todas quizás en un poco más de detalle. Yo tenía estas reservadas por temas de tiempo, pero acabo de mirar el reloj y vamos muy bien para verlo un poco más en detalle. Miren. Un segundo nada más. Si miramos las válvulas de vías, vamos a empezar a recorrer las apps. Si miramos la función de válvulas de vías, dice máxima flexibilidad para máquinas especiales, pero también para la manipulación de opciones en sistemas de serie. Puede cambiar tantas veces como se desee y en cualquier momento. El funcionamiento estándar es 4.2, 4.3, 3.2. Incluso durante el funcionamiento así podrá reaccionar a las diversas exigencias. Y acá ponemos un ejemplo. En este ejemplo, ahora sí lo deberían estar viendo en un tamaño un poco más entendible, pero fíjense cómo trabajo con 8 válvulas de 2 vías, 2 posiciones, trabajando sobre válvulas de vacío, ¿sí? De esta manera generando, teniendo en el sistema de manipulación gripper. Ahora, si cambio de herramienta, una válvula 2.2 no me sirve para controlar un gripper. Entonces, cambiando de herramienta, sin alterar absolutamente ningún hardware, solamente por software, obtenemos ese movimiento. Si hablamos de otra app ajustada a niveles de presión preseleccionables,
tenemos un control de la fuerza sin necesidad de estar aplicando la misma energía. Entonces, hablamos de seguramente una máquina más eficiente. Si hablamos de la aplicación asociada a estrangulación del aire, nos encontramos con esto. Imagínense un ajuste de velocidad, ¿sí? Sincronía en el movimiento, ajustes variados, donde si tuviésemos la chance de poder estrangular el caudal sin necesidad de accesorios, bien, también lo podríamos lograr. Con el Motion Terminal nos olvidamos de válvulas de estrangulación de caudal y lo ajustamos por software, encontrando perfectamente sincronismo. Recuerden que ustedes tienen ahí sensores de presión, tienen sensores de posición de corrimiento de la válvula, sensado de temperatura, toda esa información está siendo procesada permanentemente y entonces me permite esto, me permite alcanzar sincronismos. Me quiero saltear algunas. Esta también, donde yo les estoy mostrando el formato más representativo de aplicación. Después vamos a ver algunos casos reales, pero si pudiésemos estar controlando la cantidad de litros por minuto que va generando la apertura del pico, eso sería es controlable. Bien, con una sola válvula. Diagnóstico de fugas. Cuando la máquina se detiene, podríamos estar investigando en qué tiempo la cámara de un cilindro se despresuriza y en consecuencia tener una noción del desgaste del producto. Entonces hablaríamos de ya tener información para un mantenimiento de los equipos, tener un diagnóstico. Mirá, este cilindro antes de que lo uses o cuando recién lo instalaste tenía una variable de tiempo diferente a la que está haciendo ahora, o los valores de presión para poder sostener una fuerza están cambiando. En consecuencia, eso lo podemos censar. Interesante también. En un formato de aplicación en modo eco, o modo económico. Un cilindro cuando tiene que hacer una fuerza, uno aplica el máximo caudal, el máximo valor de energía de presión, tanto para avance como para retroceso. Eso quizás cuando alguien se daba cuenta, con alguna combinación de válvulas, podía lograr consumir menos aire. Pero si controláramos el tiempo en el que tarda en recorrer ese cilindro, ¿realmente estabas necesitando 4 bares, 5 bares? Y probablemente no. Entonces esta herramienta lo podría filtrar y ya empezar a aprender el sistema de que para transportar esa carga no necesitabas tener 6 bares aplicados, necesitabas menos. Y para volver, con más razón, si no traías la carga, quizás con 2 bares lo podés lograr. El sistema se da cuenta y automáticamente con ese formato de app podés tener ahorros de, como dice ahí, hasta un 70% de ahorro energético. Ajustar las variables de tiempo nos permitirían encontrar cierto sincronismo en actuadores, aunque esos tamaños sean distintos, con la herramienta de sensado de posición, bien, podríamos tener sincronismos y si se alterara la variable, porque alguno tiene que recuperar velocidad o ponerse a un nivel diferente, también lo podrían hacer sin modificar el hardware. Si hablamos de regulación de presión proporcional, esto era lo más clásico, poder asociar una válvula reguladora de presión proporcional a cada uno de los cilindros. Bien, hoy directamente para resolverlo con esta válvula, con algo interesante. 2 controles absolutamente independientes en la misma válvula. Bien, eso minimiza notablemente la cantidad de componentes. Un formato de seguimiento, esto también para por ahí quizás más fanático del ámbito mecánico, como si uno le transmite de alguna manera, por supuesto digitalmente, eh, el perfil de movimiento que tiene que copiar, automáticamente la válvula lo va a hacer. Algo muy distinto, ¿no? O en un formato soft stop, tratando de prolongar la vida útil de las máquinas.
Estamos, aquellos que convivimos con el armado de máquinas, el tópico de oscilaciones, el tópico de vibraciones está permanentemente. Y eso juega con la vida útil del producto. Ahora, si pudiéramos controlar esos últimos milímetros, ¿sí?, sin necesidad de un accesorio y lograr esa estabilidad, evitar esa oscilación mecánica, bueno, la vida útil del producto sería mucho más larga. Eso lo hace nuestro Festo Motion Terminal. Beneficios. A ver, hablemos de reducción de complejidad en sistemas. Ya vimos el otro, ¿no? El que teníamos que estar cambiando de válvula y que este formato lo podía lograr. Ahora, si miramos estas dos configuraciones, ¿no?, donde tenemos un actuador neumático, una válvula que controla caudal para jugar con la velocidad, una válvula que controla presión para jugar con la fuerza en avance, en retroceso, y la válvula direccional para decir si avanzo, si retrocedo o si me quedo quieto, bien, versus un solo componente con apps, donde tenemos un componente en lugar de 5. ¿Sí? Estamos hablando de 5 porque estoy contando las dos estrangulaciones, las dos válvulas reguladoras de presión y la válvula direccional. Una ficha técnica en lugar de 3. Una pieza a ser montada en lugar de 5. Un repuesto en lugar de 5. Un componente definido, especificado en lugar de 5. Ahí es donde yo trato de comentar esto, ¿no? La cantidad de componentes que empezaría a modificar en nuestras estanterías, stock reducidos y con solamente un parámetro de apps, con un único hardware, me parece que marca la diferencia. ¿Sí? Me parece que habla de algo completamente distinto a lo que veníamos trabajando, tratando de cumplir un poco con la invitación que les hice para que estén presentes. Muy bien. Desde el concepto de global de eficiencia energética, ¿no? Un dispositivo energéticamente eficiente, donde hablamos de ese ahorro potencial del 70%. Estamos hablando de esto, estamos hablando de que si yo hablo de instalar una app asociada a fugas, tendría el estado de ese cilindro. ¿Por qué uno quisiera analizar fugas? Acá piénsenlo muy bien. ¿Dónde pondríamos? ¿Lo pondríamos en todos los cilindros? Probablemente no. Probablemente ese Motion Terminal puede aplicar para un actuador que está en un lugar complejo, el cual es tan crítico tener que frenar mi producción, desarmar ese cilindro. Imagínense un cilindro debajo de una fosa, donde uno tiene que desarmar el resto de la máquina para hacerle mantenimiento. Ahí es donde necesito que conceptualicen de que el Motion Terminal no va para el 100% de la máquina, sino que puede ir para determinados sectores. Bien, y es donde va a empezar a trabajar la creatividad de ustedes, de dónde podremos aplicarlo, dónde le van a sacar beneficio. Y claramente, si yo tengo un cilindro que tiene un nivel de deterioro y que es tan crítico para mí y encima tengo que desarmar casi el 50% del dispositivo para poder repararlo, entonces ahí sí es donde yo considero aplicar esto. Bien, o si hablamos de un nivel de presión seleccionable, uno donde puedo definir qué nivel de fuerza y que encima detecta si trabajo con 2 bares alcanza, bueno, fantástico. La tecnología piezoeléctrica encima consumiendo muy baja energía estaría presentando esto que les estamos comentando. Acá está un poco la visualización gráfica de lo que estábamos planteando, ¿no? Uno cuando trabaja con un cilindro de diámetro 32, trabajando con 6 bares en el avance y 2 bares en el retroceso, eso lo tenemos medido. La cantidad de litros minutos a un valor de presión más bajo cambia notablemente. Ahí es donde vamos a estar consumiendo menos. Cuando hablamos de algunas aplicaciones, acá tengo una imagen donde hay diferentes válvulas de regulación controlando valores de presión, trabajando sobre X cantidad de actuadores, ¿sí? Donde 16 válvulas de presión reguladas pueden ser tranquilamente controladas con un Motion Terminal. Un Motion Terminal que tiene una sola válvula ya tiene 2 presiones de salida. O sea que con 4 válvulas ya tenemos 8, con 8 tenemos 16. Un Motion Terminal podría reemplazar todo este tipo de estructura, que inclusive
Eso que ven ahí tiene un control manual, entonces tenés que estar ajustando, ahí como dice, ¿no? La detección de presión sin necesidad de los elementos de sensado. Una instalación compacta y una seguridad porque no hay posibilidad de intervención humana en el ajuste de esas variables. Un ejemplo donde es aplicable el Motion Terminal. Vamos a otro, ¿sí? Imagínense un brazo robot tratando de colocar una herramienta, cómo puede ganar inercia o necesita ganar velocidad, pero después disminuirla. Ahí está la función de soft stop, la reducción de tiempo en el ciclo total y aumento de la productividad, donde en algunos lugares empezamos a hablar de variadores de frecuencia, de un control sobre la corriente de los motores, tiene que ir rápido después de acelerar. Bueno, la neumática ahora lo puede hacer. Ahí tienen una reproducción de una masa de 30 kilos recorriendo 500 milímetros a una velocidad por debajo de un segundo y no amortiguan, o sea, no tenemos amortiguadores mecánicos. Eso también es absolutamente revolucionario porque teníamos que contar con una serie de elementos que ahora lo podemos trabajar completamente distinto. Vamos a otros casos de clientes que empezaron a aplicar la tecnología y decidieron reconvertir sus máquinas, pasar a un modelo distinto, pasar a un modelo apto para una cuarta revolución industrial. Pero no solo eso, miremos las diferencias. Si partimos de una máquina básica, en la industria del embalaje, dice máquina neumática convencional, controles manuales de velocidad, sin sincronismo, sin un control de los movimientos, una aplicación standalone, es decir, que no está conectada con nada, indicadores en la pantalla, interfase hombre-máquina y un plan de mantenimiento manual. Cuando uno empieza a aplicarle tecnología, ¿sí? Después de la implementación, sacas un nuevo modelo donde te dice, bueno, tengo control de fuerza y de velocidad a través de una interfase hombre-máquina. O sea que vos a través de la pantalla vas a poder jugar con esas dos variables. Tenés un menor tiempo de configuración. La sincronización en los actuadores existe, es decir, que ajustar la velocidad de uno puede impactar o no, uno lo programa eso sobre el otro. Tengo una detección de fugas automática, estoy conectado a la nube, tengo una inteligencia operacional, o sea, te digo qué nivel de eficiencia tiene la máquina. La cadena de responsabilidades con notificaciones y una gestión de mantenimiento digital hace a la implementación de productos que nosotros hoy tenemos. ¿Sí? Un motion terminal, una unidad de eficiencia energética, por supuesto, los actuadores, ¿sí? Y hasta un formato de smart tenance, es decir, un sistema de gestión digital del mantenimiento. O sea, todo este tipo de cosas claramente están trayendo beneficios, reduce notablemente la cantidad de elementos, cuida mucho más las condiciones de aire comprimido que tenemos que trabajar y nos conecta. ¿Sí? En el rubro automotriz, el 50% de ahorro en el uso del aire comprimido. Esto es un sistema de grippers más algunos elementos de sujeción. Control de la fuerza, control de la velocidad de atrape, la detección automática de fugas, que es importantísimo en este rubro, y un monitoreo desde la nube. Otra vez, el modelo que agarra es el Motion Terminal, actuadores directamente, un módulo de eficiencia y algún sistema de gestión de mantenimiento que me avise cuándo tendría que estar haciendo alguna reparación. Es solamente información que uno puede levantar en esa topología. Cuando hablamos de las licencias disponibles, se van a encontrar con diferentes formatos de licencias. Ahí se van a encontrar con un paquete básico, un paquete de inicio donde tiene incorporadas ya ese conjunto, esos combos, o después la posibilidad de ir adquiriendo aplicaciones individuales. Me parece que para llegar a esta instancia va a transcurrir un tiempo y ese tiempo va a ser en el aprendizaje de qué apps necesitamos. Entonces ahí es donde les pedimos nosotros, para aquellos clientes que tengan oportunidad de encontrar dónde aplicar el Motion Terminal, insisto acá en tener muy claro cómo funciona el elemento y claramente empezar a utilizar la creatividad de dónde encontramos beneficios y cómo podemos reducir. Y ahí es donde queremos que se apoyen en el asesor de ventas o con quien les habla para decir, bueno, ¿tienen experiencia ustedes en esto? Sí tenemos experiencia. No es un producto que arrancó ahora, es un producto que arrancó en el 2017, ¿sí? Donde ya, para que tengan una idea, la primera etapa de lanzamiento se concentró solamente en 250 clientes del mundo. Empezamos a hacer pruebas, aprendimos, encontramos alguna deficiencia que se corrige. Es algo que
Festo lo tiene perfectamente organizado. Si no, yo no estaría ya con esta presentación ante ustedes. Entonces tenemos este mundo de colaboración a distancia, nos permite a nosotros romper cualquier frontera. Alguien ya está pensando, alguien ya hizo lo que yo estoy pensando y probablemente. Bien. Una pregunta muy común que se les puede presentar es los niveles de inversión que uno tiene que hacer para un motion terminal. Yo no voy a hablar acá de un valor, no sé si es el 130, el 150 por ciento respecto de un reemplazo de 42 componentes, porque depende mucho de la aplicación. Ahí es donde les decimos, permítanos el asesoramiento, decime qué es lo que estás pensando y a partir de ahí yo te hago la comparativa. Pero cuando uno lo mira fríamente, si quieren hacer un cálculo, si le tengo que restar concepción del proyecto, el tiempo de construcción, las horas de programación, el procesamiento de órdenes, la entrega, el montaje, el startup, y estás hablando de que seguramente tenés un costo de inversión un poquito más alto, pero no mucho más. Cuando empezás a analizar todo lo que lleva un proyecto, no es solamente el componente neumático. Bien, y que esto claramente empieza a ofrecer una solución distinta. Menos componentes, más flexibilidad a través de las Motion Apps, menos esfuerzos de instalación, eficiencia energética y encima listo para acompañarte a una cuarta revolución industrial. Las herramientas que tienen disponibles hoy, ustedes acceden a la página de Festo, entran al Motion Terminal directamente, ¿sí? Pueden configurar, pueden probar qué apps le podrían descargar, pueden tener una configuración y ya enviarla directamente a su asesor. Como les decía, muy pronto en Argentina va a estar la posibilidad directamente cuando ustedes ya tengan un producto, un product key, poder descargar una aplicación que no hayan contemplado e ir incrementando el potencial del producto. Bien. Seguramente que les va a pedir ya otros formatos, van a tener que ser usuarios registrados para eso, van a tener que estar identificados como clientes de Festo para poder acceder a ese tipo de herramientas. Así nosotros tenemos ese gemelo digital del cliente que está consumiendo. Bien, una vez que llega esa información de cuál es la app que decidieron adquirir, automáticamente, como dice, habilite la Motion App mediante la interfase, se conectan y lo tienen listo. Antes de cerrar con este tema, yo estoy justito, son las 11 de la mañana. Para mí fue una hora intensa de información y tenía el gran desafío de poder hacer a tiempo, ¿no? De mostrarles lo que uno quería mostrarles. Eh, Me parece que acá está el tópico, ¿no? El Motion Terminal es una respuesta a tendencias de gran relevancia. Este tópico de la digitalización está presente y hoy más que nunca. Es una solución del futuro, sí, ya está a su alcance, o sea, ya tenemos experiencia, ya tenemos 2 años de utilización del producto en diferentes clientes estratégicamente y estamos listos para aportar en aquel que quiera ese título que mencioné al principio, ¿no? Simplificar los proyectos de automatización neumática. Es una dimensión más que por ahí no estaban teniendo en cuenta y que nos resultó interesante poder transmitirles a ustedes. Lo que suele ocurrir en estos lanzamientos, nosotros vamos presentando lanzamientos en Brasil fue el año pasado, en diferentes países fue con escalas de tiempos distintos, es el nivel de preguntas. Aparecen muchas preguntas. Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer un poquito de silencio, me voy a tomar un trago de agua y voy a empezar a mirar qué es lo que fueron preguntando, ¿sí? Pero atentos a escribir lo que necesiten. Estamos en tiempo, aquel que resulta o le resultó conveniente toda la información y no necesita más o tiene otros compromisos, adelante, tengan un excelente día. Nosotros nos quedamos un rato tratando de contestar preguntas y si no quedan, ahí es donde ya tenemos los interlocutores para contestarlos, ¿no? Ahí está Rodrigo y Nahuel que por supuesto estoy más que agradecido por ir haciéndome el acompañamiento y tratando de contestar las preguntas que tienen, pero hago una pequeña pausa
y después ya los despido formalmente. Aquel que necesite retirarse sin ningún problema, trataremos de interactuar de la mejor manera. Bueno, les voy dando diferentes feedback en general. Hay preguntas de todo tipo, es lo que nos esperábamos, afortunadamente. Les cuento que tuvimos más de 300 asistentes, entonces la tormenta de preguntas evidentemente iba a aparecer. Es algo que pasa de todo, ¿no? Preguntan sobre las aplicaciones, preguntan sobre protocolos de comunicación, voy a poder conectar esta válvula a, o cómo lo haría si lo tengo que hacer a través de Profinet, por ejemplo. También aparecen agradecimientos, diferentes cositas. Lo que nosotros vamos a hacer es, para aquellos que pudieron estar concentrados en pantalla activa un 90%, eso a nosotros nos queda la posibilidad de rastrearlo y van a estar recibiendo un certificado de festo de asistencia en Motion Terminal. Esperemos que eso también les agregue a ustedes un valor, que les dé un valor añadido, porque claramente es una oportunidad que no se da todo el tiempo y que no aparece libremente, ¿no? Y la oportunidad de estar conectados por ahí con especialistas, con gente que sabe del tema y que te puede dar alguna sugerencia, también consideramos que tiene mucho valor. Eso no lo vamos a hacer en todas las webinars, lo vamos a hacer en algunas específicas, pero también nos pareció importante. Espero que a ustedes también les genere ese valor. Hay muchas aplicaciones ahí. Lo que yo sugiero, ustedes ahí tienen contactos, tienen la posibilidad de hablar con su asesor. No duden en si esta parte de la sesión no llega a alcanzar el tiempo o consideran que es preferible combinar una visita, por supuesto cuando las condiciones estén dadas, pero ya empezar a conversar con su asesor de que el producto les interesó, de que el producto lo encontraron, y nosotros quédense tranquilos ahí que no va a ser ponerles un motion terminal por ponerlo. Claro que no. Ahí lo que nosotros necesitamos es cuidar muy bien el producto, poder realmente aplicar donde donde haga falta y que podamos mostrarte los beneficios. Sin dudas, sin dudas. El formato de la presentación seguramente van a encontrar no un formato libre como para tener exactamente la misma presentación, pero por ahí sí lo que vamos a mandar es un formato de resumen donde se estén tocando los tópicos más representativos que estuvimos dictando. Son algunas preguntas que van haciendo y trato de ir contestando las que puedo, pero sinceramente se ven muchísimas preguntas, lo cual me queda un nivel de satisfacción interesante porque evidentemente fue un tema que les interesó, ¿no? Ok, por ejemplo, hay gente que pregunta si soy un cliente del distribuidor, ¿cómo obtengo ese asesoramiento?
Lo único que tienen que hacer es acercarse a ese distribuidor, hacerle el comentario de lo que tienen planeado, y ese distribuidor tiene los medios para contactarse directamente con el equipo de Festo directo. Así que es cuestión solamente de plantearlo. Si están en una situación de atención indirecta, tranquilos, se lo plantean al distribuidor y el distribuidor va a tratar de canalizarlo en función de lo que podamos resolver. Por ahí leo otra pregunta. Dice, ¿hay alguna interfase de conexión para lazos de corriente de 420 mA? ¿Qué utilizan los convertidores para las válvulas? Bueno, ahí es donde ya tenemos nosotros en la misma estructura del terminal de válvula, tiene sus propios algoritmos. De manera tal que cuando nosotros recibamos la señal de corriente que venga de tu sensor analógico, la válvula trata de sostener los parámetros que se hayan definido. ¿Sí? Eso es interno, no es que puedes acceder a esa información o manipular o ajustar ganancia, etcétera, ¿no? O sea, el propio sistema lo resuelve. Sí, sí, ahí preguntan también por algún manual o información. Si ustedes hoy entran a la página de Festo Argentina, tipean en el buscador BTEM, ¿sí? Automáticamente en la parte de soporte y descargas le deja toda la bibliografía que nosotros hemos lanzado. Eso les va a mostrar puesta a punto de material, les va a mostrar un resumen del producto y les va a contar, por ejemplo, cómo funciona cada una de las aplicaciones que nosotros hemos mostrado. Jorge pregunta, Jorge Nadeo dice, solo quiero saber si hay disponible alguna charla sobre digitalización. Mirá, pasó una la semana anterior. Jorge, lo que vos podés hacer es acceder a la página donde están las webinars de Festo, buscas en la fecha pasada, haces un clic, te registras y te deja acceder al video que estuvimos dictando en ese momento. Es decir, esto generalmente queda grabado. No te pasamos la grabación, pero vos accedes y volvés a participar de ese audio presentado en ese momento. Ya que los tengo a todos acá, o por lo menos la mayoría conectados, siguen todavía conectados, les cuento que la semana próxima, por favor revisen en calendarios, pues la semana próxima vamos a estar hablando ya de seguridad de máquinas. Es una presentación que me toca asociada a Safety, de la cual también estaré impartiendo la charla. Así que están invitados. Por ahí preguntan si el certificado lo envían al correo que nos registramos. Sí, esa es la base de datos. O sea, si vos te registraste con un correo determinado, es el punto en el cual nosotros tenemos de referencia para poder enviar el certificado si pudiste asistir más del 90%. Muchos agradecimientos también de mi parte. Gracias por su atención y espero bueno, que eso, que les haya generado un valor agregado, que les haya generado un plus, que les haya bueno, por lo menos haya despertado mayor curiosidad en este tópico, que nada, que ya está corriendo, ya lo estamos viviendo y que algunos tendrán la oportunidad de poder palparlo, ¿no? De Bueno, buen manera... día a todos. Lo único, me parece que está bueno avisar que en la homepage de Festo Argentina hay un banner donde cliqueando pueden acceder a todas las webinars del año. Ahí pregunta, gracias Andrea, ahí pregunta Karina Elizabeth, dice, ¿los controles de presión y velocidades es posible controlarlos desde una pantalla? Claro que sí. O sea, vos pensás que tenés un controlador de las válvulas, de estas válvulas digitalizadas, pero que ese controlador necesita una carga de parámetros y esa carga de parámetros se la brinda directamente a través de un web server o un PLC.
Bien, el Motion Terminal convive con una CPU o con un nodo de comunicación que permita que vos controles las variables. Entonces las podrías estar mirando, las podrías estar graficando si querés. ¿Sí? Con una interfaz hombre-máquina, está para eso. Bueno, muy bien, muchas preguntas ahí, continúan apareciendo. Me dice, me ahorraría comprar un PLC con un nuevo proyecto usando el Festo Motion. O pensé que con el Festo Motion, le hablo a Martín, con el Festo Motion vos necesitas de una CPU. Eso viene incorporado en el Motion Terminal. Cuando lo configurás, vos decís si querés un nodo de comunicación o un PLC. ¿Sí? Pero viene asociado al Motion Terminal. Entonces vos tenés el Motion Terminal, se compone de una CPU, se compone de entradas, salidas, se compone del controlador de las válvulas y por supuesto las apps que controlan los movimientos. Por favor, aquellos que estén interesados con el tema del curso de safety que tenemos preparado, donde les vamos a mostrar qué productos tiene Festo para esas aplicaciones y por supuesto algún contenido teórico, escríbanlo por favor ahí en las sugerencias, ponen si aquellos no pueden acceder, pero están todas subidas en la página, pero en el caso de que no las encuentren, por favor, que el que quiera solicite esa información, así como hay algunos que están pidiendo el listado de las webinars que dictamos. Por lo menos algún link masivo vamos a generar como para que les resulte más fácil si es que no pueden acceder. Bien, todo lo que están escribiendo a nosotros nos queda registrado acá en la base, así que haremos ese recorrido para poder satisfacer lo que nos estén pidiendo. Muy bien, veo que se van desconectando, tengan todos un buen día, gracias por su participación.